Hola, hermano, ¿cómo estás? Hola de Codito. Bien, bien, Enrique, y tú guardando la distancia, hablándonos, yo para allá y tú para acá, cada quien hablando para un lado diferente, sino hablando mucho de frente, ¿verdad? Ahora que estamos, que es día... Ahora es 5 de abril del 2020, 5 de abril del 2020. Domingo de Ramos, ¿verdad? Domingo de Ramos, así es. Muy bien, muy bien. Oye, por cierto, bueno, me han preguntado mucha gente sobre lo del purgatorio. Ya ves que hablamos del cielo, del infierno y todo, pero mucha gente dice que se ocupa o cómo es la situación cuando para irte al purgatorio, cómo está esa situación. ¿Sabes algo de eso? Del purgatorio, claro que sí. Vamos a ¿Puedes hablar. dar una aclaración más o menos? Vamos a hablar acerca del purgatorio. Todo eso no porque tenga el bicho ese, sino porque haciendo diario la garganta, ya tengo años y ya me conocen. Bueno, pues esto es un dogma, el purgatorio es un dogma, y este dogma ha sido negado mucho tiempo por herejes y por protestantes. Hay diferentes opiniones, siempre ha habido diferentes opiniones. Unos sí creen que existe el purgatorio, pues no lo ven como purgatorio. Unos sí creen que existe como un lugar, como un cierto lugar donde se purifican las almas, pero que se purifican solas. O sea, que sin que pueda disminuir ahí su sufrimiento o apresurar su salida o que salgan más pronto, que nada les puede ayudar, ni los sacrificios, ni los sufragios, ni las oraciones, que supuestamente nada los puede ayudar a salir más rápido. Pero aún así es ilógico porque ellos mismos rezan por sus muertos. Estas personas que piensan que hay un lugar que es donde se purifican pero que nada los puede ayudar, no creen en el dogma del purgatorio. Ellos llaman que hay un lugar de purificación pero que nada los puede ayudar, pero ellos mismos rezan por sus muertos. Fíjate nomás qué incoherencia, ¿verdad? Y existen otros herejes o otros hermanos separados, otros protestantes que niegan totalmente que exista algo entre el cielo y el infierno. Me voy a acercar más para que se oiga un poquito más la voz aquí, para que se vea bien. Allá se va, qué bueno, porque nos han regañado por el sonido. No, pues ya se oye muy bien. Ya. Bueno, ok. Hay gente que niega que exista algo entre el infierno y el cielo. Y dicen que todo el que comete pecado va directamente al infierno. Y que el que no comete pecado se va directamente al cielo. Pues imagínate, yo creo que casi todos estaríamos ya condenados. Esta es una doctrina que no contempla la misericordia divina de Dios, como hemos visto en el video que también le recomendamos. Son más los que se pierden o los que se salvan. En ese video vimos eso. Ellos niegan la misericordia de Dios con esto. Hay otros hermanos separados que dicen que estamos equivocados con la doctrina del purgatorio porque Dios no da a nadie una segunda oportunidad después de la muerte real. Así como Lutero, que negaba la posibilidad de una purificación personal, diciendo que con ello se negaba la eficacia universal expiatoria por la muerte de Cristo. Pero nada de esto es cierto, porque la Iglesia Católica nos dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, la Iglesia Católica no niega ni ha negado nunca que el sacrificio de Cristo sea suficiente por los pecados de todo el mundo. Por eso en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1992, vemos que dice: la justificación nos fue merecida por Cristo, que se ofreció en la cruz y cuya sangre vino a ser instrumento de propiciación por los pecados de todos los hombres. Aquí estamos viendo que reconoce de todos los hombres. Y no existe ningún documento de la Iglesia donde diga que hay una segunda oportunidad después de muertos. Eso tampoco es cierto, eso es falso lo que ellos dicen. Nosotros no decimos que hay una segunda oportunidad después de muertos. Pues cuando morimos sabemos que queda sellado nuestro destino, ¿eh? Si estamos en gracia, vamos al cielo, y si no, vamos al infierno. Pero nosotros hacemos caso y seguimos la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, y que reconocemos que es misericordioso, y sabemos que quiere que todos vayamos al cielo, pero también reconocemos que nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho que nada manchado puede entrar al cielo, por lo que entonces debe de existir un lugar intermedio donde se purifiquen las almas. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1030: los que mueren en gracia y amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Eso nos dice el Catecismo en el numeral 1030, ¿verdad? Bueno, hay otro ataque, fíjate, de los protestantes, porque ellos dicen: la palabra purgatorio no viene en la Biblia, y nosotros solo la Biblia. La palabra purgatorio no viene en la Biblia y nosotros solo la Biblia, ¿va? Entonces, si la palabra purgatorio no viene en la Biblia, el purgatorio no existe. Así nos dicen ellos. Bueno, pues esto es una doctrina errónea, porque ninguna parte de la Biblia, lo hemos visto, dice solo la Biblia. No puedes abrir la Biblia en una parte que diga solo la Biblia, en ninguna parte lo dice. Y ellos dicen: es que la Biblia es solo la Biblia. ¿Y de dónde sacaron que es solo la Biblia si la Biblia no dice solo la Biblia? ¿Verdad? O por ejemplo también, ¿en qué parte de la Biblia se menciona la palabra Santísima Trinidad? En ninguna parte de la Biblia dice Santísima Trinidad, y muchos, aunque son hermanos separados, creen en la Santísima Trinidad, aunque no viene la palabra en la Biblia.
porque están creyendo en la doctrina de que hay de que es un solo Dios en tres personas distintas. Creen en la doctrina, aunque la palabra no aparezca, ¿verdad? Hay otros hermanos separados que aceptan la doctrina del pecado original, y en la Sagrada Escritura, en ninguna parte de la Sagrada Escritura aparece la palabra pecado original. Sabemos que es el primer pecado de Adán y Eva, por el cual vino la muerte al mundo y entró la desgracia y el sufrimiento, y lo mencionamos como pecado original, aunque la palabra no aparece. Ellos sí creen en esta doctrina, aunque no aparezca la palabra pecado original. ¿Sí me explico? Bueno, pues entonces sí es cierto. En la Biblia, ¿en qué parte aparece la palabra purgatorio? Pues, dice Gaby que ninguna. Pues no, yo también en ninguna, no aparece. La palabra purgatorio como tal ¿Quién inventó? no aparece. Ajá. De eso es lo que le vamos a hablar a aquellos que no quieren creer. Bueno, la palabra purgatorio como tal no viene, pero una cosa es la palabra y otra cosa es la doctrina, que sí aparece. La doctrina es la enseñanza acerca de un lugar intermedio entre el cielo y la tierra, y cada quien le puede llamar lugar de purificación. Nosotros le decimos purgatorio porque si es un lugar de purificación, pues lógicamente es un nombre muy adecuado, purgatorio. Pero nosotros estamos hablando que hay una doctrina que nos enseña que hay un lugar intermedio, que nos habla de un estado de purificación. Un estado de purificación que no es en este mundo, o sea, es un estado de purificación que no es mientras vivimos, y tampoco es en el cielo, y tampoco es en el infierno, ¿verdad? Este estado de purificación final, entonces, si no es en este mundo, si no es en el cielo, si no es en el infierno, nosotros lo conocemos o lo llamamos purgatorio, ¿sí? Por no decir toda la doctrina, cada vez que vas a hablar con él con la palabra purgatorio, la gente que conoce la doctrina del purgatorio ya sabe, aunque la palabra no aparece en la Escritura. La doctrina de nuestro Señor Jesucristo nos habla claramente, Él dice claramente que existe el purgatorio, o sea que existe un estado en el que las almas de los que murieron en gracia de Dios, pero con alguna pena temporal debida por sus pecados ya perdonados, se purifican totalmente antes de entrar al cielo. Lo vamos a ver con la Escritura, para que no digan que es nomás cosa de Vicente, lo vamos a ver con la Escritura. Pero primero quiero darles este antecedente, ¿verdad? Existen también escritos y testimonios de los primeros siglos, fíjate, donde eran común la práctica de los sufragios, oraciones, pedirle a Dios por los muertos. Y esto se ve en las inscripciones de las funerarias antiguas. Señor, te pedimos por esta alma, que pronto llegue a tu presencia. Y eso lo vemos en las inscripciones, en las funerarias, en eso que hay atrás de las tumbas, ¿cómo se llama? Lápidas, donde se le está pidiendo a Dios que esta persona pronto llegue a su presencia. También lo vemos en las actas de los mártires, y lo vemos en la iglesia antigua, en todas las actas de los mártires, que se ofrecían sufragios y oraciones por las personas que habían muerto. Bueno, además de esto, en el Antiguo Testamento tenemos un episodio, que es el de Judas Macabeo, que mandó celebrar sufragios, juntó dinero, mandó pedir dinero por los soldados caídos en guerra, en una guerra que tuvieron, mandó pedir dinero a todos para presentar oraciones y sufragios, mandar decir misas, mandar decir oraciones, plegarias y súplicas por los antiguos sacerdotes, para que estas personas que están entre el cielo y la tierra ya fueran pronto absueltos de los pecados y fueran pronto absueltos de la pena que deja el pecado, ya perdonado, y entraran pronto al cielo. Y esto que hizo Judas Macabeo no tendría ningún sentido, si no existiera el purgatorio, porque los sufragios pues no le sirven a los condenados del infierno para nada. ¿Quién dice que los sufragios no le sirven a los condenados en el infierno? La Sagrada Escritura. Podemos leer en 1 de Juan 5, del 16 al 17. Dice así: si alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, rece por él y Dios le dará vida. Porque también hay un pecado que lleva a la muerte, y no pido oraciones en este caso. Bueno, y medio lógico, ¿no? Dices, pues ¿cómo no pido oraciones por los que cometen un pecado mortal? Bueno, es que él no se estaba refiriendo a este mundo, porque en este mundo San Pablo y la Sagrada Escritura en todas partes nos dicen: recen por los pecadores, oren para que se conviertan. Hasta nuestro Señor dice: oren por sus enemigos, oren por los que los maldicen, bendigan a los que los maldicen. ¿Me explico? Entonces tenemos que pedir. Pero Juan nos dice: no, si alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, ore por él y Dios le dará vida. Pero si comete un pecado que es de muerte, no oren por él. Entonces San Juan no se está refiriendo en este mundo, porque si en este mundo debemos orar por todos los pecadores, es ilógico que nos dijera que no oráramos por los de pecado de muerte. Él se refiere al otro mundo, donde ya no tiene caso pedir por los condenados, porque de nada le sirven las oraciones a uno que ya se condenó. Pero sí tiene caso pedir por los que murieron, por los que no murieron en pecado mortal, o tuvieron un pecado mortal y ya fue perdonado, que ese pecado que no lleva a la muerte, por ellos sí oren, dice. Entonces, ahí es lógico, ¿no? Esto viene de la Sagrada Escritura. Bueno, además, en el Nuevo Testamento
hay varios textos, muchos, que hablan sobre la doctrina de purificación que nosotros conocemos como purgatorio. Le pusimos el nombre de purgatorio. ¿Sí me explico? Aunque no se use la palabra purgatorio en la escritura. Por ejemplo, vamos a ver la cita en 1 Corintios 3. Dice San Pablo, del 10 al 15, dice, cuando uno mire, perdón, dice, cada uno mire cómo edifica. Su obra quedará de manifiesto. En su día, dice él, en su día el fuego lo revelará y probará cuál fue la obra de cada uno. Aquel cuya obra sea consumida sufrirá, mas sin embargo se salvará como quien pasa por el fuego. O sea, cada uno mire cómo hace su obra, cómo edifica, cómo trabaja mientras va por el camino, o sea, mientras va por esta vida. Y dice, porque en aquel día, se está refiriendo al día del juicio, el fuego revelará y probará la obra, si era buena o no, el fuego revelará y probará la obra de cada uno. Aquel que su obra sea consumida, sufrirá, va a sufrir, más sin embargo se salvará, pero como quien pasa por el fuego. No está hablando de un fuego purificador, se salvará como quien pasa por el fuego. En el día de nuestro juicio, nuestras obras serán metidas por fuego, si nuestras obras no alcanzan la santidad que requerían, se consumirán y nos salvaremos, pero como quien pasa por el fuego. Esto es palabra de Dios en 1 Corintios 3, del 10 al 15. Bueno, aquí no es el fuego del infierno, porque el que sufre el fuego del infierno no se salva. Y en 1 Corintios San Pablo nos dice, se salvará, pero como quien pasa por el fuego, ¿verdad? Y tampoco es el cielo, porque en el cielo no pueden hacerte la prueba para ver si y no hay un fuego purificador en el cielo. Entonces, y de él dice, como quien pasa por el fuego, tiene que ser un lugar intermedio entre la tierra y el cielo, que nosotros llamamos purgatorio. En Mateo 5:25 nos dice nuestro Señor Jesucristo, trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras vas todavía de camino. ¿O prefieres que él te entregue el juez y el juez a los guardias que te encerrarán en la cárcel? Y en verdad te digo, dice nuestro Señor, no saldrás hasta que hayas pagado el último centavo. Fíjate cómo nos dice, ¿eh? Cuando vayas por el camino es por la vida. Antes de llegar a tu juicio, arréglate con tu hermano. ¿O prefieres que se te entregue el juez al policía, te meta al bote y no sales ahí hasta que hayas pagado el último céntimo? Bueno, él dice, mientras van de camino al juicio, y el juicio sabemos, ya lo hemos visto en el juicio particular, que no es en este mundo. Y luego nos habla de una cárcel, te agarrarán los policías y te meterán a la cárcel. Bueno, en la cárcel no hay cielo, en el cielo, no hay cárcel. Entonces no puede ser el cielo porque en el cielo no hay ninguna cárcel. Y tampoco puede ser el infierno porque aunque si hay una cárcel ahí, no se sale jamás. Y aquí nos dice en Mateo, no saldrás hasta que hayas pagado el último centavo. Entonces tiene que ser un lugar intermedio de purificación entre la tierra y entre el cielo, que esa es la doctrina y nosotros llamamos purgatorio. ¿Me explico? En Mateo 12:32 nos dice, al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que diga una palabra contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Fíjate qué claro nos dice. O sea, nos habla que hay pecados que pueden ser perdonados en el otro mundo, fíjate. Ahora, no es el cielo tampoco. ¿Por qué? Porque al cielo ya lo hemos visto, no entra nada manchado, no es la sabiduría. En el cielo no habita nada manchado, no puede entrar. Tampoco es el infierno, porque el condenado es imposible que pida perdón. Entonces, y que sea perdonado ya en el infierno. Entonces tiene que haber forzosamente un estado intermedio que nosotros, los católicos, le pusimos como nombre purgatorio, aunque no viene en la Biblia, pero sí está la doctrina, ¿te fijas? La doctrina aparece, mas la palabra no. La Santísima Trinidad aparece, la doctrina de la Santísima Trinidad aparece, la palabra no. La doctrina del pecado original aparece, que hay un pecado original de Adán y Eva, no aparece la palabra, ¿ya me entiendes? Entonces es ilógico que porque no aparezca la palabra no existe, ¿verdad? Bueno, además la doctrina de la Iglesia sobre el purgatorio es clara en el Concilio II de Lyon en 1274, en el Dessinger 464 aparece, en el Dessinger 530, en el Concilio de Florencia 1439, en los Dessinger 691, 693, en el Concilio de Trento de 1534 1563, en el Dessinger 840 y Dessinger 983, en el Concilio Vaticano II de 1962 a 1965, aparece en la Constitución Dogmática Lumen Gentium del 49 al 50. Todo esto lo ha definido la Iglesia como un dogma de fe. O sea, aparte de lo que dice la Escritura, nuestra Iglesia Católica lo ha definido como un dogma de fe, por lo que el católico que voluntariamente ponga en duda que existe el purgatorio, cae en una herejía, ¿verdad? Bueno,
una vez que hemos visto que en la Biblia sí aparece la doctrina del purgatorio, no es necesario aclarar más porque nos podríamos ir con esto mucho más. Porque para el que quiera entender, pues, ¿cómo dicen? Para el buen entendedor, pocas palabras, ¿eh? O como decía San Agustín, para el que quiere creer tengo 1000 argumentos, pero para el que se niega a creer ante las evidencias no tengo ninguna. Así que por favor no me hagan perder mi tiempo, ¿verdad? Bueno, ahora ya sabemos que existe el purgatorio, vamos a lo interesante, ¿verdad? ¿Cómo es el purgatorio? ¿Cómo es el purgatorio? Bueno, primeramente, ¿el purgatorio es un lugar o un estado? Pues yo me imagino que es un lugar. Un lugar, tú y un estado. Bueno, ni tú están en los 100% cierto porque no hay un dogma definido sobre eso. Pero vamos a ver lo que nos dicen un gran teólogo y un gran santo, ¿verdad? El Papa Benedicto XVI, actual Papa todavía, que acaba de renunciar, pues ya estaba el Papa Francisco con nosotros, pero que sigue siendo Papa emérito, el Papa Benedicto XVI, que es uno de los más grandes teólogos que nos ha dado en todos los tiempos el Dios nuestro Señor. Hablando de Santa Catalina de Génova, conocida por su visión sobre el purgatorio, dijo que Santa Catalina en su experiencia jamás hizo revelaciones específicas sobre el purgatorio o sobre la idea que se tenía en aquel tiempo de que el purgatorio estaba ligado al espacio y al tiempo, o sea que era un lugar y que duraba tanto tiempo. Dijo, no hizo revelaciones de esto, ¿verdad? Y dice el Papa Benedicto, el purgatorio no es un elemento en las entrañas de la tierra, no es un fuego exterior, sino un fuego interno. Y dice también que el alma se presenta ante Dios aún ligada, que el alma, que se presenta ante Dios aún ligada a los deseos del mundo y a la pena que viene del pecado, lo imposibilita para gozar de la visión de Dios, por lo que precisamente el amor de Dios por los hombres es el que purifica esas escorias en esta persona que quedan en el pecado. Vamos a verlo más claro con San Juan Pablo II, un gran santo de nuestros últimos tiempos. Él afirmó, el purgatorio sí existe, pero no es un lugar, ni es una prolongación de la situación terrena, sino el camino hacia la plenitud a través de una purificación completa. Y dijo también el Papa Juan Pablo II, que tanto el cielo como el infierno no son lugares físicos, sino que son estados del espíritu. Dijo que las imágenes usadas por la Biblia para presentarnos simbólicamente el infierno deben ser interpretadas correctamente. Y más que un lugar, es la situación en la que queda el alma, que se aparta de modo libre y definitivo de Dios. Y dijo también, el cielo sí existe, pero no es un lugar físico entre las nubes, sino una relación viva y personal con Dios. Esto que les acabo de decir no es dogma de fe, pero es la opinión de uno de los más grandes teólogos, el Papa Benedicto XVI, y uno de los más grandes santos, San Juan Pablo II, ¿verdad? Y un día platicando con el padre don Santiago Martínez Sáez, le preguntaba, oiga padre, el infierno y el purgatorio y el cielo son estados, son lugares. Me dice, mira, son estados de purificación. El estado de estar separado de Dios eternamente, que vamos a hablar después sobre el infierno, la pena temporal, la pena eterna, separado por Dios y todo lo que vives. Y el purgatorio también no es un lugar, sino un estado. Aunque el infierno, me decía el padre don Santiago Martínez Sáez, que también es un gran teólogo a nivel nacional, todo México conocido, que salía en Piedra Angular, me dice, pero lógicamente sí va a ser un lugar el infierno. Ahorita no es un lugar, es una situación, un estado, pero va a ser porque nos habla la Sagrada Escritura de que serán arrojados y encerrados en la ajena eternamente. Entonces pasará a ser un lugar de tormento en su tiempo, pero ahorita por lo pronto es un estado. Pero aquí lo más importante no es si es un estado o es un lugar. Quería empezar con esto porque hay confusión. No hay ningún dogma de la iglesia que diga es un estado y otro que diga es un lugar. Pero están estas pláticas de los grandes teólogos, ¿verdad? Que muchos se van porque es un estado de purificación, donde estás separado de Dios, no gozas de la visión beatífica, y vamos a ver qué se sufre en ese estado o lugar de purgatorio, ¿verdad? Vamos a eso, ok. Cuando nosotros nos separemos de este mundo material y entremos al más allá, que vamos a hacer un tema después, ¿existe el más allá? ¿Y por qué? Próxima semana, si Dios quiere. Bueno, ya solamente podemos hacer una cosa en orden a entrar al cielo. Esto si es que morimos en estado de si no morimos en estado de perfecta amistad con Dios, tenemos que hacer todavía algo para entrar al cielo. Y lo único que podemos hacer es, satisfacer en ese momento por la pena temporal merecida por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa que deja este pecado, ¿verdad? Esto es lo que conocemos como purgatorio, donde las almas acaban de purificarse y quitan cualquier obstáculo para la entrada a la visión de Dios, ¿verdad? Y esta última purificación pues les abre a las almas el poder ver a Dios, la visión beatífica y el contacto, el entrar con Dios al gozo de Dios eterno, ¿verdad? Aquí hay algo muy triste, lamentablemente, que ya lo hemos visto. Lamentablemente, en el purgatorio
en la situación de purificación, llamémoslo estado lugar, en esa situación de purificación que llamamos purgatorio, por muy perfectas que sean las disposiciones del alma con la que lleve los sufrimientos, jamás ya podrá aumentar su grado de gloria eterna. Por más que sufra, por más condescendiente, por más amor que siente en el purgatorio, ya no va a poder elevar su grado de gloria eterna. Eso solamente lo puede hacer la tierra. ¿Te acuerdas una vez que platicamos de que, como aquel cuate que no trabaja, no estudia durante toda su vida y al final ve que uno estudia con él, ya nunca puede llegar a esa situación? O sea, ya no vas a poder llegar a un grado más alto. Ya estando en el purgatorio ya no. Porque la purificación del purgatorio solo tiene un valor expiatorio y no meritorio. No ganas un solo mérito en el purgatorio. ¿No? Ya nomás es para purificar. Ahora, ¿cuáles son las penas del purgatorio? ¿Quieren saber cuáles son las penas del purgatorio? ¿Sí quieres saber? No te muy emocionada. Bueno, ok. Las almas del purgatorio experimentan dos clases de pena. Una es, le llamamos la dilación de la gloria, o sea, la tardanza en entrar en la gloria, pero aquí se le llama dilación de gloria. Y la otra es la pena de sentido, la que sufre sintiendo el alma los dolores, pues. Ahora sí, fuera de la dilación, que la dilación de la gloria es lo más terrible del purgatorio. El tiempo que duras ahí para poderte encontrar con tu Dios. Y las penas de sentidos es lo que sufre el alma por cada uno de los pecados, dependiendo del pecado que viviste, cómo hiciste para desprenderte totalmente de eso, del egoísmo, de todas las cosas que tienes todavía aún apegados en tu alma, y nada más amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Esto no es un dogma de fe tampoco. Todo lo que estamos hablando no son dogmas. Si es un dogma el purgatorio, si es un dogma que hay una pena de sentido, que hay una pena de ¿cómo se llama? De dilación, ¿verdad? Pero bueno, la alta doctrina teológica nos dice que igual que en el infierno, en el purgatorio hay una doble pena, como te digo, que corresponde a los dos aspectos del pecado. La dilación de la gloria, que esa la conocen en el infierno como pena de daño, que es castigo eterno sin volver a ver a Dios jamás verlo, nunca, para siempre, jamás. Y la pena de sentido por gozar y apegarse a muchas cosas en este mundo ilícitamente, a cosas creadas, apegarte demasiado a los humanos, a los placeres. Por eso viene la pena de sentido. Bueno, la dilación de la gloria es el retraso de ver a Dios, como te decía, que experimentan las almas en su purificación. Todas las almas del purgatorio sufren un aplazamiento de ver a Dios, de la visión beatífica. Ese aplazamiento que sufren, esa visión beatífica la podrían haber usado toda la gente, cualquiera, tú, yo, Gary, en el preciso momento de la muerte. En ese momento pudiéramos haber visto ya a Dios para toda la eternidad. Pero por esa pena temporal que nos queda, es atrasada esta visión de Dios, ¿verdad? Por esta pena temporal debida por los pecados ya perdonados, ¿verdad? Porque como decíamos, en el cielo no hay una segunda oportunidad. Tus pecados ya perdonados en el momento de la muerte, que hemos visto cómo pueden ser a través de muchos medios, como es la unción de los enfermos, un arrepentimiento final, una confesión, entre la muerte real y la muerte aparente. Dios te da una gracia para que te arrepientes. Una vez que está perdonado ese pecado, queda el resarcir la pena, que ya lo hemos visto en otro capítulo también, que se hace cuenta, yo rompo el vidrio de tu casa y te digo, Enrique, ¿me perdonas? Sí, te perdono, pero paga el vidrio. Bueno, ese pagar el vidrio es la pena temporal que queda, y es lo que tenemos que resarcir o pagar por nuestros pecados, ¿verdad? Bueno, ahora analicemos la primera pena. ¿Qué te parece? La dilación de la gloria. Será terrible porque soy muy tranquila. Hay una dilación de la gloria, no soy tan gacho, ¿no? Soy más o menos. Vamos a analizarlo. Esta pena tiene algo de semejanza con la pena de daño que se sufre en el infierno. La tradición católica está de acuerdo en que se trata de una pena dolorosísima, casi imposible de escribir, una pena terriblemente dolorosa, casi imposible de escribir. Un teólogo de nuestro tiempo la describe diciendo que en el momento que se separa el alma del cuerpo, desprendida ya de todos los lazos, de todo lo que la ataba a la tierra, siente despertar en ella un hambre devoradora y una sed de felicidad, pero terrible, un hambre y una sed que no puede ser satisfecha, una tendencia irresistible que la lleva y la dirige hacia Dios, que es el único capaz de satisfacerle y saciar esta hambre y esta sed, un hambre terrible y una sed terrible de Dios. Y el único que puede hacerlo es Dios, y el alma tiende hacia Dios. Pero mientras el alma no obtiene este bien, por esta dilación de la gloria, experimenta una tortura a la que no pueden compararse todos los males de la tierra juntos desde que comenzó la tierra hasta el final de los tiempos. La visión de Dios es tan grande, es algo tan espectacular, que tenerla un solo día, una sola hora, le daría a cualquier persona una felicidad infinitamente más grande que tener todos los bienes y todos los gozos de la tierra desde que empezó hasta el final de los tiempos, aunque sea un instante.
Eso es ver a Dios, eso es sentir a Dios, y vamos a ver por qué. El ver a Dios es una recompensa fuera de toda proporción, exageradamente grande, por las pequeñas obras que hicimos en la tierra y por todas las pruebas que pudimos haber sufrido. Es una recompensa millones de veces más grande que no merecemos, el ver a Dios. Por eso, el retrasar este gozo causa en el alma, que ya está desprendida de las cosas de la tierra, una pena con más amargura y sufrimiento que todos los males de la tierra juntos por siempre. Eso causa la dilación de la gloria. Y es que en el momento de la muerte, las almas reciben de Dios una luz que los hace comprender en ese instante lo grandioso del bien que están privadas, lo grandioso, la maravilla. Y al mismo tiempo, esa luz enciende en ellos un amor tan intenso por Dios, increíble, que sientes que te quema, que les produce una pena más terrible que 1000 muertes dolorosas. Te hace ver lo grandioso, la belleza, lo que es Dios, y tiendes hacia Él, y en ese momento te hace enamorarte y sentirlo más, y no puedes acceder a Él. Y es un sufrimiento terrible, terrible, dolorosísimo. Y es que no es solo como si fuera un hambre y una sed insaciable. Dios es una fiebre de Dios, es una fiebre de Dios, una fiebre que tortura las almas y que los quema más que el fuego más canijo y más arderoso, más fuerte de toda la tierra, porque su ardor se mide por la privación del que están privados del sumo bien, de la belleza, de la grandeza, de la majestad de Dios, de la eternidad. Pues ahí se va viviendo el fuego terrible que sienten las almas que se queman, ¿verdad? Este dolor es un dolor muy distinto de los de la tierra. Es un dolor trascendente, del que ahora no tenemos ni una palabra cómo describirlo, clara cómo describirlo. Eso nos dice este gran teólogo. Otro teólogo describe la pena de dilación, que es la pena de entrar directamente en contacto con Dios, diciendo que las almas justas, en el momento en que se ven rechazadas de la gloria que les estaba preparada y relegadas a un exilio, hasta que satisfagan pues las penas debidas por sus pecados, experimentan un dolor incomparable y más grande que cualquier dolor conocido. Ahora, ¿qué tan grande puede ser este dolor? Vamos a analizar 4 cositas para más o menos entenderlo. ¿Por qué es tan grande este dolor? Bueno, en primer lugar, las almas se ven privadas del más grande bien al que pudiera aspirar cualquier ser humano, cualquier persona. Nadie puede aspirar a un bien más grande. Si aquí cuando hay un bien grande al que aspiras, si no puedes obtenerlo, simplemente el tener una casa, un carro, no puedes, sufres. Ahora, sabiendo que es el más grande bien que pudiste aspirar durante toda la eternidad, te ves privado de ese bien, pero ¿sabes cuándo? En el momento preciso en el que deberías de estar gozándolo ya. Haz de cuenta que tienes a tu alcance una casa, como te decían, y ya la vas a agarrar y te vas a meter ahí y vives en la calle, hablando una tontería humana, y no puedes obtenerlo, no puedes porque te falta una firma, y tú mientras estás durmiendo en la calle, en un basurero, los perros ladrándote, lleno de frío, lloviendo y con granizo, y tú no puedes alcanzar esa casa y no puedes entrar, aunque ya es tuya, pero no la puedes obtener hasta que llegues a firma. Se sufre en la tierra por eso, sí, imagínate el más grande bien. Entonces, en primer lugar, como les decía, se ven primada del más grande bien en el mismo momento que deberían de estar gozándolo, y comprenden la grandeza de este bien que es el mismo Dios, y entonces comienza en ellas una tremenda desesperación y un ardiente deseo de poseer a Dios. Esa es una de las partes de la pena de la dilación. En segundo lugar, ¿por qué sufren tanto la pena de la dilación? Porque el alma en ese momento se da cuenta con claridad que está siendo privado de ese bien, de ese sumo bien, y va a ser mucho tiempo el que pasa para que lo obtenga, nada más por su propia culpa. Es como cuando haces algo, es por mi culpa lo hice, por mi culpa, y vas a saber que es por tu culpa. En tercer lugar, ¿por qué es tan grande este dolor de la pena de la dilación? Las almas ven en ese momento su negligencia, su necedad, que les impidió satisfacer por aquellas culpas. Cuando te ponen una penitencia, pues la satisfaces y queda borrada la culpa. Puedes satisfacer la pena que queda, satisfacer la pena que queda por el pecado ya perdonado, puedes satisfacerlo haciendo obras buenas, obras de caridad, haciendo oración, rezando el rosario, obras de misericordia. Y ahí el alma se da cuenta que su necedad le impidió satisfacer aquellas culpas cuando hubiera podido ser fácilmente aquí en la tierra, fácilmente, con cositas sencillas. Ahí se da cuenta, tan fácil que me hubiera quitado esto, pero ahora tendrán que pagar esto con sufrimientos terribles, grandes dolores. Entonces empieza el alma la desesperación. ¿Por qué no lo hice cuando pude? Pero ya no hay momento, ya no puedo hacerlo. Y en cuarto lugar, se dan cuenta de lo más triste que te decía también hace rato. Se dan cuenta el grado enorme de gloria, porque ahí les permite ver Dios qué grado de gloria y de eterna hubieran podido tener y contemplar a Dios con más viveza, vivir dentro de Él. Se dan cuenta del grado de gloria tan alto que estaban llamados, que lo pudieron haber alcanzado tan fácilmente, pero por su necedad, por su tontez, por su estupidez,
no lo alcanzarán ya nunca, nunca, jamás. Y esto aumenta en ellas, aparte de todo lo que está viendo, su dolor, porque lo viven con un entendimiento y una conciencia 1000 veces más clara que en la tierra, con una conciencia angelical, con una conciencia despierta, ven y entienden todos en ese momento. Pero ya no pueden hacer nada, nada. Y esto les causa un tremendo e inexplicable dolor, que es parecido, pero mucho menos doloroso que el del infierno, de la pena del infierno. Y es muy parecido, pero mucho menos doloroso de lo que se pasa en la tierra cuando se juntan todas estas cuestiones, todas estas circunstancias. Cuando sabemos que por nuestra culpa perdimos a alguien o algo, ¿sí me explico? Tu esposa, tus hijos lo perdiste por tu culpa y es un dolor, pero este es 1000 veces más ardiente y más. Cuando sabes que es por tu propia culpa. Ahí en el purgatorio se da la gente cuenta de que ese bien es millones de veces superior, más grande que todos los bienes que hubiera podido tener en la tierra y que no puede poseerlo en el momento debido, que tenía que ya poseerlo por su propia culpa y que lo conseguirá solo con un terrible sufrimiento y que no llegará jamás al grado de gloria que debía llegar. Por eso la mortificación en el purgatorio es indescriptible. Pues esa es la pena de dilación en el purgatorio, es la más tremenda. Está la pena de sentido. Vamos a ver la pena de sentido, ¿te parece? Esa es nada más la de dilación de la gloria. Bueno, échale de tu ronco pecho. Sale de mi ronco pecho. La pena de sentido, hoy te va a ganar, no te lo duermas. La pena de sentido, la tradición católica está de acuerdo que las almas en purificación, además de la pena de dilación, como les había dicho, experimentan una pena de sentido, en reparación por los goces ilícitos de los bienes creados, que se apegaron demasiado a los bienes que Dios creó. Esta pena es para toda clase de pecados, incluso los pecados veniales tienen una pena de sentido, no nomás los mortales ya perdonados, sino también los veniales. ¿Cómo se sufre esta pena de sentido? Bueno, se ha discutido entre los padres de la iglesia, porque los padres latinos hablaban de un fuego real, parecido al fuego del infierno, y la mayor parte de los padres griegos piensan diferente. Ellos admiten la realidad de que hay un fuego corporal en el infierno, como aparece en la escritura, pero dudan que la pena de sentido del purgatorio ellos sí creen que hay un fuego corporal, como dice la escritura en el infierno, pero dudan que en el purgatorio haya un fuego corporal también. Los padres latinos dicen que sí, los padres griegos dicen que no. ¿Por qué dudan los padres griegos que hay un fuego como el del infierno corporal en el purgatorio? Bueno, porque nos dice la escritura, que lo leímos hace rato, nos dice con claridad, nos habla con claridad de un fuego corporal en el purgatorio. No nos dice con claridad que hay un fuego corporal en el purgatorio, porque si se acuerdan ahorita leímos, dice, se salvarán como quien pasa por el fuego. Entonces no está diciendo que eso, ¿sí me explico? No está hablando de una realidad, vayan ustedes malditos al fuego eterno, como si está en el infierno. Si hubiera una vela prendida, pasas tu mano. Como quien pasa por el fuego. Es lo calientito, pero no te quemas. Pues eso están diciendo los padres griegos, dicen. Es lo que yo entiendo. Bueno, pero los padres griegos dicen como quien pasa por el fuego, como si fuera una metáfora que es un fuego purificador, pero que a lo mejor es otro tipo de tormento que se siente como si quemara. Pero no te tratemos. Sí, porque en el infierno sí hay un fuego corporal, y vamos a hablar del infierno después. Bueno, entonces hay esa división, porque dice como quien pasa por el fuego, mientras el fuego del infierno se habla con claridad la escritura, ¿verdad? Además dicen los padres griegos de que el hecho de que son almas y no cuerpos, en el purgatorio, cuando ya todo el mundo, cuando venga la resurrección de la carne, como ya lo vimos, va a desaparecer el purgatorio. Ahí sí nomás va a haber infierno y cielo. Cuando venga nuestro Señor en su presencia real y en ese momento seamos llevados todos con Él, desaparece el purgatorio. ¿Y cómo van a purificar los que en ese momento instante pasaron? Dios sabrá cómo hacerles sentir en esos instantes o segundos una purificación tremenda que tenían que haber pasado. Pero el purgatorio va a desaparecer en el momento de la venida de nuestro Señor, de la segunda venida de nuestro Señor. Entonces la mayor parte de los padres griegos saben que pues en el purgatorio son puras almas, no hay cuerpos resucitados. Por eso dicen ellos que pues, no puede haber un fuego corporal, ¿verdad? Y que es diferente al infierno, donde sí va a haber cuerpos ya resucitados en el infierno y sí pueden experimentar un fuego corporal. Pero en el purgatorio, como no vas a tener un cuerpo, dicen los padres griegos, pues entonces no puede haber un fuego que queme tu cuerpo. ¿Sí me explico? Bueno, esta cuestión se la planteó el concilio de Ferrara y Florencia en los años de 1438 a 1445. Los teólogos latinos defendieron la existencia de un fuego real y corpóreo, y los griegos lo negaron rotundamente. Y como el concilio no quiso meterse en problemas, en discusiones, se limitó a definir una doctrina que dice así: definimos que los verdaderos penitentes que salieron de este mundo antes de haber satisfecho con actos de penitencia por sus acciones y omisiones, son purificadas sus almas después de la muerte con penas purificadoras. ¿Se explica? No pusieron con que fuego, sin fuego, o sea, se salieron de esa discusión. El concilio florentino defendió la existencia de las penas del purgatorio, pero tampoco nos dijo cómo serán.
El Concilio de Trento también lo definió, pero no nos dijo tampoco cómo serán. ¿Sí me explico? Hasta hoy no hay ningún dogma de cómo será la pena de sentido, o sea, si es fuego real o no es fuego real, también hay una discusión, pero de que lo que se salvan como quien pasa por el fuego, lo dice nuestro Señor. Pero tengamos por seguro que Dios puede hacer experimentar a las almas sin un cuerpo una pena de sentido que corresponda a su anterior cuerpo, aunque ya no lo tengan. O sea, puede hacer sentir al alma un dolor físico aunque ya no tengan el cuerpo físico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el alma es la sustancia del cuerpo. El alma es como la raíz y el dolor es la raíz del dolor y del gozo del cuerpo. Cuando a ti te dan un golpe, te duele hasta el alma, ¿no? Si dices, me dolió hasta el alma y lo sientes, y te están quemando una pierna, te duele el alma, también lo experimentas en lo espiritual. Entonces, por el alma es la sustancia del cuerpo, es como la raíz del dolor y gozo corporal, por lo que no sería extraño de que el alma pueda experimentar alguna especie de dolor como si fuera corporal, separada de su cuerpo, antes de volverse a unir a él en la resurrección de la carne. Te lo voy a poner fácil. Hay gente que les han cortado un brazo y se llama los miembros fantasmas. ¿Sí sabes, no? Con una pierna. Y se tienen que ver en un espejo para poderse curar. Les cortan un brazo que no aguantaban, que tenían mucho dolor y se los cortan. Y siguen sufriendo, pero sin el brazo. O tenían comezón el brazo y siguen sintiendo comezón, pero ya no tienen el brazo. Se llaman miembros fantasmas. Siente, ¿Sí? Ok. Un cuate que le cortaban su pierna. Y él dice que siente de su pierna, o sea, que él siente como si pudiera mover los dedos. No, y luego les duele. Pudiera mover la pierna. ¿Por qué? Porque el alma, ahora sí me entiendes, porque el alma es la sustancia del cuerpo, es como la raíz del dolor y del gozo del cuerpo. Por eso Dios puede hacer experimentar a una alma un dolor como si fuera corporal. ¿Sí me explico? Aunque no tenga el cuerpo en ese momento, hasta el momento de la resurrección de la carne. ¿Sí me expliqué? Bueno. Ahora, ¿qué importa? No es tan importante, ¿verdad? No es tan importante eso. Porque por más duras que sean las penas de sentido, si sea con fuego o no con fuego, como sean, no pueden compararse con la primera que hablamos, con la pena de dilación de la gloria, que es la más terrible que pueden padecer las almas en el purgatorio, ¿verdad? Ahora algo importante, ¿cuánto tiempo, Gaby? ¿Cuánto tiempo, Gaby, será la purificación? ¿Cuánto tiempo pasará un alma en el purgatorio o en estado de purificación? El tiempo que Dios quiera. El tiempo que Dios quiera, pero bueno, pues Entonces, se supone que ya en el cielo no hay tiempo. algo así, mira, ahí vas aprendiendo. O sea, no hay días, no hay noches, no hay... Entonces, los años son segundos. Habla fuerte para que te oigan, ahí está. Según eso, los años son segundos. O sea, ¿Sí? O sea, no hay tiempo ya. Bueno, nadie puede decir con seguridad, la Escritura no nos dice nada del tiempo y la Iglesia no lo ha definido, pero podemos decir con seguridad lo siguiente, dos cosas. Uno, las penas del purgatorio no durarán más allá del juicio final, porque en el juicio final desaparece el purgatorio, ya no va a haber. Entonces, mientras más cerquita del juicio final, pues menos tiempo, ¿verdad? En cuanto humanamente razonando hablamos de tiempo, porque aquí estamos encerrados en la esfera del tiempo, allá no, ¿verdad? Ahora, esto hay otra cosa. ¿Cuánto tiempo será? Pues será, vamos a ver más bien, será como en igualdad de condiciones al pecado, ¿sí? Según el pecado que hayas cometido, en esas condiciones más o menos será lo que podemos llamar tiempo. La duración será según la pena que corresponde a cada alma. No es lo mismo un pecado que 10 pecados, ¿sí? Pues no. Ni es lo mismo un pecado mortal grave que dañaste a muchas personas, que una pequeña mentira que no perjudicó a nadie, que también es un pecado venial. ¿Me explico? No es lo mismo. No es lo mismo un pecado de alguien que cae en pecado y se arrepiente luego enseguida, que ese mismo pecado lo cometa alguien y siga viviendo 30 años en pecado y se arrepienta después de esos 30 años de dejar de pecar, pero se arrepiente otros 20 años después. Entonces todo eso se va cargando, ¿cierto? Más de Kempis, que llevamos a arder en el purgatorio o en el infierno, sino el combustible de nuestros pecados. Entonces, mientras más rápido te arrepientas, te confiesas y pagas tu purificación, pues lógicamente, hablando de tiempo, humanamente hablando, va a ser menor el tiempo, ¿no? Entonces, por eso es en igualdad de condiciones a tu pecado, ¿verdad? Aquí en el purgatorio no es tanto el tiempo. Puede ser que un alma esté menos tiempo, para nosotros humanamente hablando, que otra, pero que sufra más. Si les digo aquí, lo que es el sufrimiento. Porque la noción de tiempo, como decía Enrique, que tenemos en este mundo, no la tienen las almas del purgatorio separadas del cuerpo. ¿Por qué? ¿Qué relación tiene un alma ya en su nueva vida con el tiempo del mundo? Nada. ¿Cómo pueden medir un alma del purgatorio el tiempo? Para ellas no hay diferencia entre un minuto, una hora, un día, un año, un siglo. Para ellas no existe día, no existe noche. Más bien, todo es de noche. O sea, no son las mismas tinieblas exteriores del infierno, pero sí hay ausencia de luz, hay ausencia de Dios.
O sea, en el grado que permite Dios que se manifestase ya esa luz. Yo había oído, Sí. o sea, se dice que cuando es el purgatorio, no, o el infierno, bueno, que después vamos a hablar de él, que no es que te quemes, no es que te queme tu alma, no, sino que es la ausencia de Dios, que es como estar encerrado en un cuarto oscuro y tú quieres salir de ese cuarto oscuro, pero no hay nada. Estás encerrado y en una desesperación, no vas a ver a Dios, no vas a ver la luz, porque estás en un cuarto oscuro. Y así vas a permanecer. Pues es una oscuridad en todos lados, mientras no esté Dios, sí. Bueno, el infierno se queda. Ustedes encerrados en un cuarto oscuro, sin poder salir. Hablaremos del infierno. Sin poder ver a la luz, sin poder ver a nadie, sin poder platicar con nadie. ¿Qué opinas? Y pasar los siglos de los siglos de los siglos así encerrado en la oscuridad. Ese es el infierno. Aquí se puede salir. Pero si hay un tipo de oscuridad también en el purgatorio. Porque pero es lo que tú existes, que hay gente, que hay Dios, que están gozando, que todo. Y tú estás encerrado en un cuarto oscuro, como si fueras en una cárcel. Así pero toda oscura, sin luz y sin nada. Después de este, no, ahorita no, pero nosotros vamos a hablar de infierno y está más canijo. Pero bueno, vamos terminando un poquito con el purgatorio. Es muy interesante, muy interesante. O sea, a lo mejor yo me imagino que por ahí va. Por ahí va, ahorita vas a oír más o menos. Pero sí vas a poder salir. Sí, vas a oír la doctrina del purgatorio. Estamos oyendo para aprender, necesitamos saber para dónde vamos a ir, para que no queramos ir ahí. Al final decimos por qué. Bueno, en estas condiciones tan diferentes, en el purgatorio donde no se puede medir, donde no sabes uno si es de noche, de día, ni una hora, ni un segundo, ni una hora, no hay nada. En estas condiciones tan diferentes, las almas no tienen ni siquiera idea del tiempo. Una alma ahí más atormentada que otra puede creer que lleva miles de años más que la otra, que apenas empezó su purificación mucho después, pero que sufre menos. ¿Sí me explico? O sea, ahí el tiempo es algo subjetivo. Un alma que está atormentada dice, ya llevo millones de años y apenas acaba de empezar. Y hay otra alma que pues, aparentemente lleva millones de años, pero como sufrimiento es menor, ¿sí me explico? No siente que tenga tanto tiempo. Entonces ahí el tiempo es subjetivo, no es algo objetivo, es subjetivo, ¿verdad? Ahora, ya hablamos de lo feo del purgatorio. ¿Qué te parece si para antes de cerrar este tema, para que la gente no se nos asuste, les hablamos de lo bonito del purgatorio, no? Porque tenemos que hablar también de lo bonito del purgatorio. Está chido por allá, bueno, ¿qué tiene de bueno el purgatorio? Bueno, primero, el purgatorio no es como el infierno. No es puro sufrimiento. Existe también consuelos en el purgatorio. Ahí no todo es dolor y tormento. Aunque las almas experimentan sufrimientos terribles, más grandes que los sufrimientos de la tierra, también disfrutan de enormes, grandísimos consuelos, ¿verdad? ¿Cuáles son los principales consuelos que puede haber en el purgatorio? Bueno, vamos a enumerarlos. 1. La certeza de la salvación eterna. Las almas del purgatorio saben que han logrado su salvación eterna y que entrarán al cielo cuando se purifiquen. Y esto les da un gozo y una alegría tan grande que contrarresta la pena que sufren. Y es una mezcla entre gozo y dolor y gozo, y sería difícil decir cuál de los dos dura más tiempo. Pero hay gozo, hay dolor y hay gozo a la vez. Eso nos pasa aquí en la tierra. Yo siempre comparo con las cosas de la tierra. ¿Cómo nos pasa? Bueno, cuando estamos sufriendo terrible y nos acordamos algo terrible, una enfermedad, un ser querido que murió, una cosa fea, cuando nos acordamos que tenemos la esperanza del cielo, se suaviza esa pena, no es el problema. O sea, como que nos relaja un poquito más. Sabemos que vamos a llegar al cielo, sabemos que nos vamos a encontrar allá con nuestro ser querido. Esto nos da consuelo, el saber. En nuestro sufrimiento, el saber, el tener la esperanza del cielo nos da consuelo. Nos consuela, ¿no? Nos dice, bueno, no va a ser en vano y que Dios me lo tome en cuenta. Ok. San Juan mismo decía, San Juan de la Cruz, tanto es el bien que espero, que toda pena me da consuelo. Cada que sufría sabía que se estaba purificando. Pues con mucha más razón allá, las almas valoran la grandeza de la salvación y la seguridad de que ya la consiguieron les da una alegría, que si a un alma del purgatorio le dieran a elegir, te quedas aquí hasta el final, hasta el juicio final, o te vuelves a la tierra para purificar en poquito tiempo tus culpas y aumentar tu grado de gloria, las almas del purgatorio preferirían quedarse ahí hasta el juicio final. ¿Por qué? Porque al regresar a la tierra se arriesgarían a volver a ofender a Dios y a condenarse, mientras que en el purgatorio ya la tienen hecha, ya la hicieron para siempre, ya está segura su salvación, ya no se van a condenar. Entonces les puede decir al Señor, te regresas a la tierra y en poco tiempo purificas allá y te vienes para acá. No, aquí déjame, Señor. Y vas a aumentar tu gloria. No, Señor, porque nos conocemos humanamente, volvemos y volvemos a caer. El hombre es el único animal que choca dos veces con la misma piedra, como algo así. Bueno, se equivoca con la misma piedra, sí, cierto, totalmente cierto. Bueno, ¿cuál es otro gozo, consuelo en el purgatorio? Pues esta es la conformidad, plena conformidad con la voluntad de Dios. Es otro fuerte consuelo, porque las almas están tan conformes y tan contentas con la voluntad de Dios que ya nada quieren. No quieren más que lo que Dios quiere. Saben que las penas que sufren son justas y merecidas porque ellos se las ganaron.
y no darían un solo paso para liberarse de estas penas antes de la hora señalada por la voluntad divina. En el purgatorio están tan tranquilas y gozosas que si Dios llegara a dar los sufragios, oraciones que se ofrecen por ellos a otra alma, ¿sabes qué, hijo? Ofrecieron esto por ti, pues se lo voy a dar a otra alma para que salga más rápido. Pues no llegarían a experimentar ni una gotita de envidia ni enojo. Ahí en el purgatorio no hay una sola gota de egoísmo. Nada las turba, nada les quita la paz. En el purgatorio no quieren más que lo que Dios quiere, y eso les produce una enorme paz. Por eso la iglesia, cuando pide por las almas por el purgatorio, dice: acuérdate, Señor, de tus siervos que nos precedieron en la fe y duermen el sueño de la paz. O sea, están muy en paz allá. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro gozo en el purgatorio? Bueno, el gozo de la purificación es otro motivo más de alegría, ver cómo se van limpiando y purificando de sus manchas que tenían en su alma. Ante la mirada de Dios se están poniendo cada vez más bonitas, más hermosas las almas, se están hermoseando. Y es que en el juicio particular el alma se ve como Dios la ve, manchada, sucia, pestosa, y se avergüenza cuando ve su suciedad delante del Santo de los Santos, a nuestro Señor, del puro de los santos, y uno todo impuro se avergüenza. Pero en el purgatorio se empiezan a hermosear las almas. Pongamos un ejemplo humano, que lo he dicho muchas veces. A una persona le invitan a una fiesta o un banquete de un tal presidente, un rey, ¿va? Y se pone sus mejores galas, un banquete de galas, y se pone muy fregón, y se baja del Uber o del taxi, y antes de entrar, ¡ay, caray! Se cae en una alcantarilla llena de aguas negras y se levanta lleno de porquería y pedazos de estiércol en la cara, antes de entrar al banquete. Pues yo te apuesto que prefiero renunciar a entrar al banquete antes de entrar ahí, lleno de, apestando a pura porquería, puro lodo de pura, perdón, la película decía algo feo, apestando a pura heces. Entrar ahí se sentiría muy mal, y si lo obligaran a entrar, es que ya te vieron todos, entra, y lo empujan en medio del pasillo, y sintiéndose todo mugroso, todo puerco, apestando, se cayó una alcantarilla y viendo todos tan elegantes, yo te apuesto que se sentiría totalmente avergonzado, se le pondría la cara roja de vergüenza y se sentiría avergonzado. Bueno, pues esto es un pálido reflejo de lo que sintió una alma sucia en su juicio final, cuando no estaba purificada, cuando se presentó en la presencia de Dios. Ves al santo de los santos tan puro, apestó su cuerpo y todo. Por eso en el purgatorio es el gozo de la purificación. Te vas limpiando, te vas hermoseando, te vas volviendo a bañar y ponerte tu traje de nuevo, tu traje de gala, para entrar con el Rey de Reyes, señores y señores. Y eso conduce un gran gozo. ¿Cuál otro gozo tiene el purgatorio, Gaby? Ese no, hija. Saluda, amor, saluda. Bueno, saluda a tu familia, a tus hermanos, todos. Ahorita nos podemos ver más que por videocámara, no en persona. Bueno, el alivio continuo, las almas del purgatorio tienen un alivio constante, porque cada vez la visión de Dios está más cerca, lo que decía hace rato, que va amaneciendo, y el fuego tiene menos que quemar, como decía San Tomás de Kempis, que llevamos al purgatorio, ¿verdad?, si no hay combustible en nuestros pecados, pero mientras se va quemando más el combustible, pues menos tiene que quemar el combustible ya, menos tiene que quemar el fuego, el combustible ya es menor. Por eso, la loba, una perra que te lo sé. Bueno, por eso, ¿sabes cuál es el momento más terrible de entrar al purgatorio? El momento más terrible del purgatorio, cuando entras, cuando llegas de nuevo. ¿Sí me explico? Porque, es como te digo, el alivio constante es de que la visión de Dios cada vez va a estar más cerca. Entonces, en el momento que entras, sabes que está más lejos la visión de Dios, ¿verdad? A partir de ahí comienza un alivio continuo, que puede ser más rápido, este alivio, porque veas más rápido a Dios. Se los digo a todos para que lo hagan, ofreciendo tus familiares misas por ti, rosarios por ti, penitencias por ti. Pueden hacer que salga más rápido el alma del purgatorio, ¿verdad? Con ayuda de nuestras oraciones, indulgencias, limosnas, misias, sacrificios, se ofrecen todos ellos a Dios como sufragio por esa alma. Y esta alma va a tener más alivio continuo, porque sabe que más pronto va a ver a Dios. Es un alivio continuo que va avanzando. En el momento que un alma entra al purgatorio, se puede comparar a una noche oscura, totalmente oscura, como dice Enrique, oscura, negra, pero poco a poco comienza a verse como que viene la luz más o menos lejana, allá en el horizonte, y esa luz va creciendo, hasta que llega el momento en que se ve por dónde va a salir el sol. Pues así en el purgatorio, un poco más, y saldrá el sol, llegará la visión de Dios. Entonces ese es un alivio continuo. Otro punto, el número 5, la asistencia, algo hermosísimo, de la Virgen María y nuestro ángel de la guardia. Esto nos dogma de fe, pero esto habla muchas revelaciones privadas de grandes santos, ¿verdad?, que ya están canonizados. Nos dicen que las almas del purgatorio gozan de la asistencia y consuelos de la Santísima Virgen María y de su propio ángel de la guarda. Es lógico que la Reina del Cielo, como la mamá más compasiva que es, más misericordiosa y más amorosa, y sobre todo con los hijos que más sufren, vaya con las almas del purgatorio y los consuele. Por eso nosotros le llamamos consoladora de los afligidos. Es una buena madre, ahí va a estar. Dice Santo Tomás
que nuestro ángel de la guardia estará eternamente vinculado a nosotros, con nosotros, y será correinante con nosotros en el reino de los cielos. Nosotros correinaremos con Cristo y nuestro ángel guardián junto con nosotros, y será más que una mamá que siempre estuvo al pendiente de nosotros, y será un abrazo perfecto al entrar al cielo y encontrarnos con nuestro ángel que nos ha amado eternamente y que nos ha salvado mil cosas, y nos dirá: mira cómo te amé y cómo te cuidé. Pues en el purgatorio también nos lleva consuelo, nuestro ángel correinante, nuestro ángel de la guarda que Dios nos puso a cada uno. Bueno, pues estos son los principales consuelos del purgatorio, a diferencia del infierno, del que vamos a hablar en otro tema, donde no hay un solo consuelo. Todo es tristeza, todo es desesperación, todo es oscuridad, ¿verdad? Todo es blasfemia, todo es desesperación y eterna. Todo esto es eterno en el infierno. De eso hablaremos en otro video. Ahorita estamos hablando del purgatorio. El purgatorio es una mezcla de tremendos sufrimientos, pero también de inmensas alegrías y consuelos. En realidad el purgatorio por eso es una gran misericordia de Dios, una gran misericordia de Dios. Pues existen muchos medios dados por Dios para llegar directo al cielo. Muchos, ¿vale? Enrique, muchos, desde que nacemos. Nacemos en la iglesia católica, tenemos el bautismo, la confirmación, tenemos la comunión diaria, podemos rezar el rosario, tenemos las indulgencias plenarias, tenemos la unción de los enfermos, tenemos las obras de caridad, tenemos muchas maneras de evitar esta purificación dolorosísima del purgatorio. Nosotros tenemos dos videos que hablan de eso. Tenemos un video que se llama Al cielo sin purgatorio, Enrique, Al cielo sin purgatorio, ¿quién dice yo? Así se llama. Y otro que se llama Unción de los enfermos, pasaporte al cielo, ¿verdad? Entonces, para que los vean, para que sepan cómo llegar directamente al cielo sin purgatorio, ¿verdad? Tenemos muchas maneras de llegar al cielo sin purgatorio, ¿verdad? Y debemos de conocerlas, porque al purgatorio llega, igual que el infierno, por su culpa. El que llega al purgatorio es por su culpa. El que llega al purgatorio es mediocre en lo espiritual. Si yo llego es porque fui mediocre en lo espiritual, porque tenemos todo a nuestro alcance. Por eso nuestro mayor propósito, de mi hermano, de mi esposa, de todos los que hacemos estos videos, que entre todos lo hacemos, nuestro mayor deseo es para que todos ustedes que nos están viendo alcancen, por gracia y misericordia de Dios, la visión de Dios en el momento de la muerte de cada uno de ustedes. Y que alcancen también todos ustedes que nos ven, entendiendo y aprendiendo todo esto, buscando cada vez más a Dios, un estado de gloria eterna altísimo, y se libren del purgatorio. Pues que así sea. Esa es la explicación del purgatorio, sufrimientos y gozos. Fíjate que me queda así como la experiencia, ¿no? Esta práctica, dijiste pues de que como pasar por la lumbre y no quemarse. Se me figura, por ejemplo, bueno, tú ya caíste al purgatorio, ¿no? Porque no fuiste tan gacho en esta vida y todo. Tienes la oportunidad de llegar ahí. Es como una esperanza, ¿no? Que tú tienes y que sabes que pues, no te vas a ir al infierno, sino que vas a sufrirle y todo, pero en un momento dado ya la tienes hecha. Ya la tienes hecha. O sea, vas a sufrir y vas a saber que vas a fregarte a todo, y pues en un momento dado vas a ver a Dios, al cielo, vas a estar con Él. Eso es algo que más o menos yo capté. ¿Tú qué entendiste, Margarita? Más o menos. Pues sí, es que tenemos que llegar puros al cielo y tenemos que purificarnos ahí en el purgatorio. Sí, amor, pero no tenemos. Ojalá no tengamos que pasar por ahí, porque tenemos muchas armas aquí en la tierra, muchas cosas. Si somos más devotos de Dios, si amamos más a la Virgen, si somos más piadosos, tanto con Dios y misericordiosos con Dios como con nuestros hermanos, podemos exentar el purgatorio. Incluso dice la Sagrada Escritura que la caridad mata multitud de pecados con todo y su pena y su culpa. El que salva un alma salva la propia. Hay muchas cosas. Lo que había visto así en algunos videos es que cuando uno nace con su chip en ceros. En ceros. Ya depende de la familia que tú tengas, las creencias, religiones, todo. Te vas haciendo a su modo y te vas haciendo a su modo. Algunos desertan de sus creencias o de sus religiones, se cambian a otras o lo que sea, pero todos nacemos como si fuera como una túnica blanca, lo que tú decías. Nacemos completamente blancos, y con el momento, como vamos nuestra transición en este mundo, se va manchando nuestra túnica blanca. Sí. Se va manchando. Y hasta, fíjate, tan es así que dices de la túnica blanca que no se les quita. Después cuando te mueres, esa túnica toda manchada, ¿no? Es toda negra, toda así, toda pestosa. Pero fíjate, ahorita que dijiste túnica, como para que veas que el Espíritu Santo te ilumina, dice la Sagrada Escritura en Apocalipsis. ¿Y quiénes son todos aquellos que vienen con sus túnicas blancas? Son los que fueron blanqueando sus túnicas con la sangre del Cordero. Fíjate. Por si es una túnica,
Aquellos los vieron en el Apocalipsis, los vio San Juan con sus túnicas blancas. Entonces también con la sangre del Cordero nos podemos blanquear. Estos fueron mártires, pero puede ser un mártir no nomás de sangre que te maten, sino que entregues tu vida por los demás, en un trabajo por tus hijos, por otra persona, que des sin esperar recibir, y blanqueas con esa sangre del Cordero, te vuelves mártir de Cristo. ¿Se explica? Muriendo haciendo las cosas que te corresponden. Ya sé. ¿No? Ahorita me dices la idea. El ir al purgatorio es ir como una lavandería. Una lavandería. Meter tu a que se lave ahí, que se pero te metes con todo y tú y duele mucho. Con tú y tú, exactamente, ahí te lavan para que salgas ya blanquito y puedas presentarte ante Dios. Y eso con tu túnica blanca, ¿verdad? Así bonito. Y otra cosa, eso lo preferiría el alma antes de presentarse al cielo. Un alma santa no quisiera entrar al cielo a mancharlo, porque lo vería tan limpio, tan puro Dios todo. La propia alma prefiere esa purificación. La propia alma la quiere, la requiere. Como tú dices, vamos a sacar todo mugroso ahí. Cochino. Todos con sus túnicas bien bonitas, blancas, brillando así como blanco de aquí de la pared de atrás. Y vaya todo mugroso con tus pedazos ahí de tomate y todo. Pues dices, no, prefiero que vaya a la lavandería, ¿no? Que le una buena. Ahora, otra cosa, ¿no? Y otra cosa importante, pidan por las benditas almas del purgatorio, ofrezcan sufrimientos, sacrificios, sus dolores, sus oraciones, sus limonas, todo, ofrezcanlo por ellas. Porque si ustedes lo hacen por ellas y algún día, Dios no lo quiera, llegan a pasar por ahí y ellos están en el cielo, ellos van a pedir por ustedes y los van a sacar pronto de ahí. ¿Sí me explico? Por eso la comunión de los santos, pedir unos por otros. Siempre hay que estar pidiendo por nuestros muertos, por nuestros difuntos, por las almas del purgatorio más olvidadas. Hay que rezar por ellas, hay que ofrecer misas por ellas, por las más necesitadas de la misericordia de los hombres y de Dios, por las almas que están sufriendo más en el purgatorio. Hay que ofrecer todo por ellas. Oye, por cierto, ahorita que está esta situación de mucha gente está muriendo. muriendo. Dicho, porque luego bueno, ahorita está la situación del coronavirus. Hay mucha gente que está muriendo y se está falleciendo por esta situación. Este video a lo mejor lo van a ver en 20, 30 años y van a decir, mira ese video de... Esos tres que se fueron por el bicho. No, tuvieron una pandemia, y porque estas pandemias se dan muy así... ¿Podemos hacer otro respecto de qué está pasando? Sí, entonces me pierdes lo que estaba diciendo. Perdón. Entonces, la gente ahorita está que, Dios mío, Padre mío, y la chingada, por favor perdóname, y se van y se dan golpes de pecho, y quieren ayudar a la gente pobre, y quieren ayudar al prójimo, y ahora sí. Pero qué necesidad, que yo siempre se los he dicho, qué necesidad hay que pase una situación de estas, un temblor, que se vayan cayendo en un avión, para que se quieran portar bien. Y después pasa esa situación, y después ya odias al hermano, o al primo, al tío, tratas de fregar al amigo. Bueno, ¿qué necesidad hay de eso? Si al final de cuentas, pues te vas a morir, ¿no? Y como dice mi hermano ahorita, pues, ¿qué necesidad hay de irte a lavar tu túnica ya? Y puedes llegar directo. Te puedes llegar directo, ¿no? Bueno, cada quien. Nosotros lo único que hacemos somos, damos ideas y estamos aquí en nuestros videos para que la gente, si les entra por una y les entra por otra, pues cada quien, ¿no? Su vida. Nosotros lo único que damos son consejos. Así es. Pues saludos a todos los amigos. David Antonio ve los videos completos, porque me dice que nomás ve los primeros minutos. Tic. No, pero los pueden ver, por ejemplo, ven ahorita una parte, otro día otra parte, hasta que los terminen de ver, ¿no? Saludos a mi comadre Ana, a Miriam, que vinieron hace rato por aquí, a Irma, a Fernando, a Eduardo, a toda tu familia, a todos los... La familia. Que son Rueda Urrea, y a todos los Urrea. Pues a todo el mundo, a todos los que nos ven, y pongan comentarios, comenten, ¿verdad? Muy bien. ¿O qué? Pues como siempre... Que les pongan clic, o cómo es el rollo de la campanita, todo el rollo, pues diles todo el rollo, ¿cómo es? Ya se la saben. ¿Ya se la saben? Como siempre, su amigo Quique. Su amigo Quique. Su amiga Su amiga Gabriela. Y su amigo Chente. Bye, bye. Hasta la próxima. Un abrazote. Un abrazo. Bye, bye.